Nosotros somos el equipo 5 formado por Daniel Hinojosa García, Víctor Manuel Castillo Fernández y Bernardo Latorre Sánchez. El tema a exponer es la Segunda Guerra Mundial. Inicio del conflicto. En marzo y abril de 1939, Hitler le exige a Polonia la anexión de Danzig al territorio alemán y la concesión de un camino y de un ferrocarril a través de la provincia polaca Pomorce. Alemania lanza múltiples ultimátum al gobierno polaco. Las respuestas siempre fueron negativas. Los ejércitos alemanes deciden invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. Países beligerantes. Por un lado tenemos la alianza germano-italiana con el Tercer Reich y el Reino de Italia. Italia, como aliado de Alemania, le declara la guerra a Francia e Inglaterra en junio de 1940. Del otro bando tenemos al Protectorado de Polonia. Gran Bretaña había garantizado en marzo de 1939 la protección de Polonia con respecto a su problema con Alemania. Después de la invasión, le declara la guerra a Alemania y en unas semanas anexaron al conflicto todas sus colonias, a excepción de Irlanda. Francia, al igual que Gran Bretaña, se comprometió a defender a Polonia en caso de que se desatase un ataque como el del 1 de septiembre. Le declaró la guerra a las 6 horas siguientes del ataque. También están los países arrasados por los alemanes, como Noruega, Bélgica y Holanda, los cuales se unen a Inglaterra y Francia para combatir la alianza germano-italiana. Dinamarca es el único país que no se enfrasca en el conflicto, a pesar de ser arrasado por el ejército alemán. Primera fase de la guerra. Guerra mundial o guerra europea. Limitada en su alcance territorial y político, en un sentido estricto no era un conflicto mundial, aunque con la llegada de Gran Bretaña y sus colonias al conflicto envolvió a países de todos los continentes. La guerra se desató para impedir que la dictadura nazi de Alemania dominara el continente europeo. Esta primera etapa de la guerra comprende todo el tiempo anterior al colapso de Francia en junio de 1940. Primeras grandes victorias de Alemania. Los alemanes logran expulsar a los británicos de Dunkerque en su avance por capturar la capital de Francia. Ante la presión de los avances del ejército alemán e italiano, el gobierno francés firma un armisticio en 1940, entregando la ciudad al ejército nazi. Para 1940, Alemania ya controlaba toda Austria, Checoslovaquia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, la mitad de Polonia y la mayoría de Francia, las costas occidentales de Europa, desde el Ártico hasta el Golfo de Vizcaya. La estrategia militar que le permitió tantos avances al ejército alemán fue el Blitzkrieg o asalto relámpago. Estos asaltos consistían en desplegar todas las fuerzas, tanto aéreas como marítimas, de forma rápida y eficiente para que el enemigo no tuviera tiempo de organizarse y de repeler el ataque. Pactos entre la URSS y Alemania. En agosto de 1939, Alemania y la URSS firman un pacto sobre la anexión rusa de los tres estados bálticos de Lituania, Latvia y Estonia, de una parte de Polonia y de una faja de Finlandia. La URSS decide atacar Finlandia y sus ejércitos toman parte de Polonia. La URSS es expulsada de la Sociedad de Naciones por estos actos. El curso de la guerra dependía mucho del pacto soviético-nazi, aunque abiertamente contrarios por ideología y por conflictos de intereses económicos, temporalmente se unieron para sacar provecho a costa de las naciones menos fuertes. Las posiciones geográficas de ambos países eran de alto valor estratégico en caso de que se desatasen las hostilidades. Alemania causa la ruptura de su alianza con la URSS después de su ataque en junio de 1941. Guerra a muerte. El objetivo de Alemania consistía en lograr un armisticio con Inglaterra para acabar con su máximo oponente en el escenario bélico. La presión la ejercían a través de bombardeos y de intentos de capturar su territorio. La batalla de Inglaterra librada en el aire durante el verano de 1940 determinó que la comunidad ya no buscase ningún arreglo con Alemania para terminar con las hostilidades. Ante la imposibilidad de no poder conseguir un pacto entre las naciones beligerantes, se proyectó que el conflicto continuaría después de 1941. La guerra en Occidente se libró aérea y marítimamente. Un suceso importante en América fue la elección del presidente Roosevelt, lo que aseguró que la influencia, el apoyo tanto económico y político continuaría del lado de Inglaterra para continuar en el conflicto. El nuevo orden alemán y la resistencia.
En las regiones donde los alemanes lograron establecerse, se ocuparon de impregnar en la población su ideología respecto a la superioridad de la raza aria y su meta del nuevo orden en Europa, dejando en claro que el resto de las razas inferiores como los judíos o gitanos debían someterse al dominio total de los nazis. En las zonas ocupadas, la población llevó a cabo una lucha interna en contra de la ideología discriminatoria y su dominio, conformando células de resistencia para combatir el régimen nazi en sus países, por ejemplo, la resistencia partisana o los maquis en Francia. Tanto en las naciones beligerantes como en los países que ya habían sido ocupados, se avivó el nacionalismo para combatir el racismo y el fascismo. Alianza de la URSS con Estados Unidos para combatir a Alemania. Hasta 1941, la guerra no era claramente la lucha de las democracias contra los regímenes de partido único, puesto que la URSS se unió con los Estados Unidos para frenar el avance alemán. El Ejército Rojo peleaba por defender su patria, no contra los gobiernos fascistas o autoritarios. La lucha continuó entre el nacionalismo contra el racismo, la ideología nazi y su expansión territorial. Guerra en los dos frentes y fallo del Blitzkrieg. Las fuerzas alemanas se vieron enormemente desgastadas después de desatar la guerra en el frente oriental al romper el pacto que tenían con la URSS y las bajas ya sufridas en el frente occidental al combatir las fuerzas francesas y británicas. Para finales de 1941, la táctica de Blitzkrieg, que hasta ese tiempo le garantizó enormes victorias, dejó de ser útil después de la defensa de Stalingrado en Oriente, debido a que este combate menguó enormemente las fuerzas alemanas. Entrada de Japón a la guerra. En julio, Japón invadió Indochina, la cual era una colonia francesa. También le causó enormes pérdidas a la Armada de Estados Unidos con el ataque a Pearl Harbor, y a la británica con el hundimiento del acorazado Prince of Wales y el crucero Repulse. 4 días después del ataque a Pearl Harbor, Alemania e Italia le declaran la guerra a los Estados Unidos. Dicha declaración de guerra cambió el curso que tomaría la guerra en favor de Occidente y los aliados. Para 1941, el Imperio japonés había conquistado rápidamente Hong Kong, Malasia, Singapur, las Indias Orientales holandesas y Borneo, las Filipinas, las Andamas y Birmania. La conquista de estas regiones representó una afrenta directa hacia grandes países como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, ya que dichas zonas en el continente asiático les pertenecían en calidad de colonias. El 7 de diciembre de ese mismo año, el bombardeo japonés de todas las bases norteamericanas y británicas a su alcance convirtió el conflicto en una guerra de alcance mundial. Desde este momento todas las potencias estaban comprometidas en el conflicto. En el siguiente mapa se puede apreciar la expansión del imperio japonés y la invasión del continente asiático, que logró rápidamente hasta 1941, aprovechando que los dueños de las colonias estaban comprometidos en su guerra contra Alemania y el Reino de Italia. Nueva alineación de los países beligerantes. Después de la llegada de Japón, la alineación bélica se reestructuró en las potencias del eje, conformadas por el Reino de Italia, la Alemania nazi y el Imperio japonés, en contra de Gran Bretaña, China, la URSS y Estados Unidos. La ambición del nuevo orden alemán en Europa y las aspiraciones expansionistas de Japón en Asia y el Pacífico los unió para combatir en conjunto a Gran Bretaña, a Estados Unidos. Sin embargo, Japón nunca atacó a la URSS hasta 1941. Cada estado obró de acuerdo a sus intereses, sin involucrar directamente cuestiones ideológicas. Las anexiones de cada país a la guerra se dio después de haber sufrido una agresión directa. Por ejemplo, tenemos el Pacto Nazi-Soviético, la alianza de Gran Bretaña, Unión Soviética contra los nazis, y también se puede apreciar que en un momento desde la entrada de Japón a la guerra no le declaró directamente un ataque a la URSS. Propaganda durante la guerra. La propaganda en la radio y los volantes necesitaba una carga y fundamento político teórico. Los sentimientos a los que se recurría fueron la exaltación del nacionalismo,
de la independencia y la autonomía de las naciones. Surgió de la necesidad de mantener la moral alta en los combatientes del frente a causa de la visión de grandes trastornos sociales y de frecuentes daños causados por los bombardeos. Los hombres necesitaban saber por qué y para qué peleaban, si se quería mantenerlos en combate y evitar las deserciones. La Carta del Atlántico. La primera formulación sistemática de los objetivos de la guerra fueron redactados el 14 de agosto de 1941 por el presidente Churchill en Inglaterra y Roosevelt en Estados Unidos, en la Carta del Atlántico. Su tarea era compaginar ciertos principios comunes a las políticas nacionales de sus respectivos países. Los puntos expresados en dicha carta fueron la conservación de la soberanía nacional y de la independencia, combinada con la cooperación internacional para fomentar la prosperidad económica, el desarme y la paz, pero también incluyeron la búsqueda de la seguridad social, la libertad contra el temor y la pobreza. Un mes más tarde se sumaron los gobiernos aliados en exilio en Londres, países como Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia y Yugoslavia, así como la Francia Libre y la Unión Soviética, endosaron esta declaración de propósitos y principios. En las posteriores reuniones de los aliados, estos puntos fueron los más discutidos por las consecuencias inmediatas que tendría la guerra y la ayuda mutua para resolver las problemáticas de la postguerra. Los ideales de la seguridad social, de la democracia económica y de la libertad contra la pobreza se reconocieron como uno de los objetivos de la organización internacional en la constitución de varias agencias nuevas de las Naciones Unidas. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. En mayo de 1944 se reunieron representantes de 41 países. Como resultado de esta reunión, se expidió un manifiesto sobre los principios que debían orientar la política de sus miembros. Los puntos tratados en la conferencia son los siguientes: oportunidad de trabajo, elevar el patrón de vida, medidas tocantes al salario e ingreso, horas de jornada laboral, condiciones de trabajo adecuadas y retribución justa de los frutos del progreso, atención médica, vivienda, esparcimiento, acceso a la cultura y a la educación. En este manifiesto se dio la unión de los ideales tanto del socialismo como del nacionalismo, ya que en su elaboración participaron representantes de la URSS, Estados Unidos y de Inglaterra. Esto lo podemos ver reflejado en el siguiente fragmento del manifiesto. Todos los seres humanos, independientemente de su raza, credo o sexo, tienen el derecho de perseguir tanto su bienestar material como su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad en oportunidades. Nuevas organizaciones para la cooperación internacional. Durante este periodo de guerra se establecieron una serie de nuevas agencias encargadas de realizar, por medio de la acción concertada, solucionar problemas tanto económicos o sociales de inmediata demanda o solucionar las tareas de la posguerra a largo plazo. La primera agencia fue la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación, por sus siglas UNRWA, creada el 19 de noviembre de 1943 en una reunión celebrada en Washington. Esta agencia tenía la tarea de socorrer a la población donde la guerra había afectado a la sociedad civil. El 16 de octubre de 1945, en Quebec, Canadá, se creó la Organización de Alimentos y Agricultura, o por sus siglas la FAO, cuya tarea era el fin de concertar la acción encaminada a elevar los patrones de nutrición, afinar los métodos de producción y distribución de los productos alimenticios, y de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. En reemplazo de la Sociedad de Naciones, se creó la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas ONU, el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, Estados Unidos. Otra agencia es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas la UNESCO, creada el 16 de noviembre de 1945 en Estados Unidos, cuya tarea es crear estrategias educativas que fomenten el respeto y la sana convivencia entre naciones. Los dos grandes organismos que van a regular
la economía internacionalmente son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, creados el 25 de diciembre de 1944 en Bretton Woods, Nuevo Hampshire, Estados Unidos. Estas agencias